Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu programa, mis queridos amigos. Ni hao, doctora Luo, lo mejor dos mundos para tu salud con medicina china. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante que afecta a miles de mexicanos. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la alimentación, muy importante, en los pacientes renales. Sabemos que el riñón es un órgano muy importante. Nos ayuda a desintoxicar las toxinas de nuestro cuerpo. Entonces, una buena alimentación cuando tenemos problemas renales marca la diferencia en una buena calidad de vida y no tanto. El día de hoy nos acompaña la doctora Yolanda Guerrero Ponce. Ella es nutrióloga clínica y especialista en la alimentación en los pacientes renales. Bienvenido, Yolita. Gracias, doctora. Encantada de estar aquí. Pues platícanos, ¿cómo vamos a saber los pacientes que ya tenemos problemas renales? Sabemos que el problema renal no da una sintomatología como tal, desafortunadamente o afortunadamente, ¿no? Entonces no es una simple vista que podemos ver que tengo problema renal. ¿Cómo lo podemos saber si es que podemos un indicio que nos indica esto? Bueno, para saber que es un paciente renal, es muy importante estarse haciendo chequeos constantes, porque sí, efectivamente, la enfermedad renal no da síntomas en las primeras etapas, sino da síntomas cuando ya el paciente está en una etapa muy avanzada, entre 4 y 5. Entonces, es difícil poder rescatar o poder ver que un paciente en etapas tempranas dé síntomas. Entonces, no hay síntomas como tal, pero sí puede haber un edema. Que es como de los principales síntomas. Hinchazón. Hay un hinchazón. Entonces, cuando tenemos eso, que los pacientes empiezan a presentar, sí es importante que acudan a una revisión. No se dejen pasar, no crean que es porque comieron mucha sal, que es que en la noche estoy muy cansada, caminé mucho. No, ya hay un daño, entonces ya hay un problema, hay que ver de dónde está surgiendo. Ok, así efectivamente como comentamos, realmente el problema renal no tenemos un síntoma como tal. Por ejemplo, un urticaria, un comezón en la piel es algo pues que pudiera indicar, ¿no? Yo siempre digo a los pacientes, el cuerpo es muy sabio, siempre nos da los indicios, siempre nos avisa. El problema es que no sabemos interpretar o lo dejamos pasar, ¿no? Entonces yo siempre cuando tengamos esos problemas, lo que dice la doctora Yoldi, es que cuando sientes alguna hinchazón, cuando tienes un comezón, que no se pase más de una semana, que persiste, entonces hay que hacer un estudio, ¿no? Hay que ir a una revisión. Normalmente, ¿qué tipo de estudio hacemos? Bueno, se hace un estudio en sangre. Okay. Ese lo hace un nefrólogo, el nefrólogo, pero regularmente los pacientes no acuden con nefrólogo cuando estamos edematizados, cuando estamos hinchados. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a nuestro médico general. El médico general tiene que ser muy hábil para poder pedir un estudio de creatinina. Okay. Entonces, al pedir el estudio de la creatinina, allí nos vamos a dar cuenta que el paciente es en qué etapa se encuentra y si es un paciente renal. Ok, efectivamente, el estudio de creatinina se encuentra que se llama química sanguínea, dentro de los estudios de química sanguínea. Es un estudio muy simple en donde uno saca sangre y ahí se analiza, ¿ok? Así como bien dice la doctora, tenemos que ser muy hábiles los médicos para determinar si tenemos o no tenemos. Pero bueno, entonces ahora ya sabemos que probablemente tenemos el problema de pacientes renales. Entonces, ¿cuáles serían los alimentos? Ahora lo más importante, porque luego ya los pacientes, ya soy paciente renal, ya no como nada o como de todo. ¿Por qué? Porque ya me voy a morir. ¿Cuál es tu opinión, Yoli? No, doctora, mire, ahora en las últimas guías que hay de acuerdo a la nutrición en paciente renal, está prohibido prohibir alimentos. Okay, todo va de acuerdo a en qué estadio se encuentra el paciente. Recordemos que son 5 etapas de la enfermedad renal. Entonces, en las primeras 2 etapas sí hay un cuidado. A lo mejor no se considera una etapa de enfermedad renal crónica, pero sí debemos de tener ya un cuidado. Debemos de hacer mucha prevención para poder no llegar a las etapas
que ya son más avanzadas, donde ya hay terapias de sustitución como la diálisis o la hemodiálisis. Entonces, en cada etapa va a ser muy distinta la alimentación. No es como que haya un patrón estandarizado para todos los pacientes renales. En cada etapa va a ser distinta, porque todos los pacientes van evolucionando distinto, todos los pacientes tienen requerimientos distintos. Es correcto. Cada paciente es diferente. Cuando hablamos de un paciente con problema renal, como bien dice Yoli, tenemos 5 estadios. El 100% de problemas, hacemos un estudio específico que se llama tasa de filtración glomerular, ¿ok? Entonces ahí medimos qué tanto trabajan nuestras nefronas. ¿Qué son las nefronas? Son las células funcionales de nuestro riñón. Entonces cada una célula cómo funciona. Cuando tenemos menos del 50%, ¿qué quiere decir? Que de 100% de las toxinas, el 50% se queda en tu cuerpo, entonces estamos hablando de un estadio de 3, en la cual ya tenemos una especificación muy importante de la alimentación. Aquí quiero aclarar algo muy importante. Efectivamente, yo cuando veo los pacientes renales, no les prohíbo de comer de nada. Ajá. Lo que sí hay que cambiar, ahora sí, son formas de cómo cocinar, forma de preparar los alimentos y también la cantidad que comes. Entonces, no es que cuando te dicen, oye, tienes problema de insuficiencia renal, entonces dejas de tomar todo. No, no es así. Lo que tienes que hacer es que acudir con un especialista, lo que justamente vamos a platicar el día de hoy, cómo lo vas a modular, regular tu alimentación. ¿Para qué? Para que te pueda actuar mucho mejor tus riñones, sí, ¿verdad? Entonces, una de las dudas que también tienen los pacientes que ya no como sal, ya no como sodio. ¿Qué son los alimentos que tenemos que tener mayor cuidado, Yoli? Bueno, de los alimentos con mayor cuidado, sí, efectivamente es el sodio, porque el sodio lo encontramos en la mayoría de los alimentos. Correcto. Y cuando llegamos a cocinar, no tenemos cuidado de la cantidad que agregamos a esos alimentos. Entonces, ahí sí es de mucho cuidado. Ya el sodio lo encontramos en enlatados. El sodio lo encontramos en todos los productos que ya vienen preparados y precisamente ya vienen preparados y el sodio está muy agregado en esos productos precisamente para conservarlos. Entonces ya viene muy cargado y el paciente no tiene un control de cantidades de esos alimentos. Entonces eso sí hay que restringirlo. ¿Cómo sería la recomendación en ese sentido? ¿No come cosas enlatados? ¿Cómo sería eso? Sí, bueno, en este tipo de alimentos sí es importante que se consuma menos de 2 gramos al día y que uno sea el que cocine y que agregue la sal a los alimentos. Ok, que yo hago algo, digamos, de manera casera. Casera, sí, eso sería lo ideal, porque realmente cuando se compra comida no sabemos la cantidad que se le agregó de sal. Y eso puede afectar. Sí. Y por ejemplo, los alimentos que tienen fósforo, los que tienen calcio, también tienen que tener cuidado en esas alimentaciones. Sí, el fósforo y el calcio son 2 minerales que trabajan en equilibrio. Entonces, estos dos en conjunto, cuando se eleva el fósforo, hay una salida de calcio. Por lo tanto, se da una descalcificación en el paciente. Entonces, aquí es importante que sepamos también leer etiquetas. Leer etiquetas es una parte muy importante en los pacientes renales como en general. Entonces, hay que evitar embutidos porque los embutidos, el fósforo es riquísimo en los embutidos. Mucha alta cantidad. Ajá. Enlatados, las sopas que son preparadas, esas también. Entonces, esa es la parte que sí tenemos que cuidar mucho en este tipo de pacientes. De preferencia, sí, no es que se les evite, de que se les restrinja, eso sí, tiene que ser con mucho cuidado. Ok, entonces preferentemente que sean comidas hechas en casa, en donde yo pueda observar. Entonces tú recomiéndame medidores para agregar sal, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Para que sepamos cuánto de sal tenemos. Que agregamos a los alimentos y tenemos mejor control. Yo lo que hago con mis pacientes es, les sugiero que tengan un tazoncito con su medida de sal que se van a consumir por día. Yo les aseguro que en algún momento dejan de consumir esa cantidad. A lo mejor lo ideal no es que se restrinja, no es que se quite por completo la sal, pero sí que adecuemos, hay que modularla. Entonces, ¿cuánto de sal se le recomienda al paciente en paciente renal, por ejemplo? Depende del estadio, pero de 1.5 a 3 gramos es lo que está ideal, pero
hay que ver el estadio y también laboratorios, la condición del paciente. Claro. Muy bien, mis queridos amigos, ahorita regresamos a platicar aquí en Hija Doctora Luo, lo mejor 2 mundos para tu salud con medicina china. Vamos a platicar de los pacientes renales, su alimentación, con la doctora Yolanda Guerrero. Ahorita regresamos. Hola, mis queridos amigos. Hoy ya regresamos en Hija Doctora Luo, lo mejor 2 mundos para tu salud. Hoy estamos platicando con la doctora Yolanda Guerrero sobre la alimentación en paciente renal. ¿Sabías que en China también tenemos paciente renal, por supuesto? Sin embargo, su estilo de vida es muy diferente a la de México. Para empezar, nosotros en China, cuando tenemos un paciente renal, tratamos de consumir los alimentos caseros. Como bien dice la doctora Guerrero, sabemos que estamos agregando los fósforo, calcio, sobre todo el sal. Entonces, tenemos en este caso la cantidad necesaria para que ese paciente no tenga mayor problema. Algo también muy importante que utilizamos son las hierbas o los tés herbolarios. Sabemos que el riñón es un órgano muy importante de desintoxicación. Entonces, ¿y quién le ayuda para mantener un buen estado a los riñones? Bueno, podemos ayudar con las tés que le pueden ayudar a mejorar, a desintoxicar su propia toxina de los riñones. También otra forma que ayudamos a los pacientes renales es justamente el tratamiento de la acupuntura. ¿Por qué? Porque en la acupuntura no tenemos ninguna sustancia que entre a tu cuerpo que altera tus funcionalidades. Lo que hacen a través de las estimulaciones manda más flujo sanguíneo hacia tus riñones. De tal manera tus riñones por primera vez se empieza a potencializar las nefronas funcionales que nos quedan y segundo, nos ayuda a desintoxicar el propio proceso renal de su desintoxicación. Entonces, pues ya lo saben, podemos echar a andar ese tipo de mecanismos para que te puedan ayudar. Y bueno, Yolita, entonces estamos platicando de la alimentación. También algo aquí en México que son muy ricas la alimentación cotidiana, pozole, enchiladas, todo, las cuales me encanta. ¿Paciente renal puede comer o no? Sí puede comer si no tiene un problema mayor, si no tiene gastritis, si no es diabético, porque recordemos que las 2 causas para que el paciente sea debute como paciente renal, la hipertensión y la diabetes. Exactamente, son las 2 causas más importantes. Entonces también hay que ver esa parte del paciente, pero no, sí pueden comer. Y también estamos comentando, por ejemplo, que en México, que les gustan mucho los frijoles. ¿Pueden comer los frijoles? Es que los frijoles no son malos. Ningún alimento va a ser malo sabiéndolo preparar. Hay técnicas culinarias en las que nos dan la oportunidad de poder comer de la mayoría de los alimentos. Sí hay alimentos que sí tenemos que tener una restricción, pero los frijoles son excelentísimos en proteína. Es una proteína de origen vegetal que tenemos una accesibilidad. Claro. Porque es muy bueno el frijol y es a un costo bastante accesible. ¿Cómo se puede preparar para un paciente renal? Ya nos explicas cómo será la preparación, que es algo diferente. Bueno, los frijoles y se ponen en remojo de 12 a 24 horas. Entonces un día antes. Un día antes, hay que prever eso, un día antes. De 12 a 24 horas se ponen en remojo. Si se puede tirar el agua del remojo durante ese tiempo, hacer el cambio, estaría súper bien. Entonces, al siguiente día de que ya estén en remojo, se tira el agua, se pone agua limpia, en agua limpia se ponen a hervir. Cuando dé el primer hervor, hay que desechar esa agua y hay que colocar agua limpia y se ponen a hervir, se agrega sus condimentos, su sal, su sal no, pero su ajo y su cebolla sí. Para que dé sabor. Para que le dé sabor. Ese caldo de esos frijoles no se va a consumir. Porque ahí va todo el contenido que no queremos para los pacientes renal. Que no queremos para el paciente renal. Entonces, de esa forma podemos consumir, podemos hacer que el paciente pueda tener acceso a la mayoría de los alimentos. Muy bien.
Así es, mis queridos amigos, ahorita regresamos en Ni Hao Doctora Luo, lo mejor 2 mundos para tu salud. Estamos platicando la alimentación en los pacientes renales con la doctora Yolanda Guerrero Ponce. Ahorita regresamos. Hola mis queridos amigos, regresamos a tu programa Ni Hao Doctora Luo, lo mejor 2 mundos para tu salud. Hoy estamos platicando con la doctora Yolanda Guerrero sobre la alimentación en los pacientes renales, que es un tema muy importante. Doctora, ¿cuál sería en este caso los, prevenciones, que podemos hacer a los pacientes que no tenga este problema renal, o si ya lo tiene, también le podemos hacer una recomendación, doctora? Aquí sería importante tener hábitos de higiene dietético, evitar la ingesta de grasas y de verdad es importante la ingesta de líquidos claros, que es el agua. Es vital, importante tomar agua. Aquí hago la aclaración, agua simple. Agua simple. No agua de sabor, no agua de que agrega azúcares, de frutas. No, por favor, de frutas no. Agua natural. Agua simple. De verdad le ayuda mucho a nuestro riñoncito, a mantenerlo bien hidratado y le damos mucho confort a nuestro riñón. Claro. Es importante también aquí cuidar mucho los niveles de glucosa. Si eres un paciente diabético, hay que cuidar mucho esos niveles. Si eres hipertenso, también hay que estar en control de tu hipertensión, porque todas esas subidas de glucosa y de hipertensión nos van a afectar más bien a nuestro riñón. Le estamos dando una sobrecarga más a nuestro riñón. Y si ya eres paciente renal, por favor, cuidemos todos esos puntos. Ok. También algo muy importante que yo me digo a los pacientes, que trate de cocinar en casa, ¿no? Cocina en fresca y trata de evitar cosas embutidos, ¿no? Por ejemplo, los jamones, todo este tipo de salchichas, ¿no? Que tienen muchísimo sodio. ¿Por qué? Porque es un elemento para su conservación como alimentación. Entonces, todo lo que comemos, acuérdese, se absorbe por el hígado y se elimina por los riñones. Entonces, entre más sodio que comemos, agregamos más el problema renal. Entonces, tratamos de que sean eso, ¿no? Lo que me gusta mucho aquí, que yo siempre digo a los pacientes que pueden comer de todo. Qué bueno que ya cambiaron en el mundo occidental ese concepto, porque todavía hace un par de años los médicos también es mucho de restricción, sí, ¿no? Entonces, actualmente ya se cambió esa corriente. Entonces, eso me gusta mucho. ¿Por qué? Porque quiere decir que la medicina china ya tiene 5,000 años, entonces no ha fallado. ¿Por qué? Porque yo siempre, en la medicina tradicional china siempre nos dicen, puedes comer todo, es la forma como comerlos, ¿no? Eso es importante, que justamente que acude con los especialistas. ¿Por qué? Porque sabemos que el problema renal tiene 5 estadios. Por supuesto, no es lo mismo un paciente que tiene una filtración, que se filtra 30% de sus toxinas, mientras que el otro más filtra 10% de sus toxinas. Es muy distinta, ¿no? Entonces, la alimentación es muy distinta, la recomendación es muy distinta, y por lo tanto, cada etapa, cada tipo de estudios, y eso se hacen diferentes. Ahora, una vez que ya se acude contigo el paciente, ¿cada cuánto se regresa? ¿Hay que hacer un chequeo 2, 3 meses? ¿Cómo sería eso, el seguimiento? Bueno, cuando a mí me llega un paciente, lo primero que hago es reviso laboratorios, reviso todos sus valores, peso, todo, su talla, todo, y empiezo a hacer un control de todos sus alimentos que consume. Entonces, allí la verdad es que nos damos cuenta de toda la ingesta que tiene de alimentos, que la verdad es que está muy pesada. Entonces, vamos adecuándolo, y lo que sí es que llevamos un control mes con mes, y cada 3 meses, bueno, en mi caso, el médico les manda a hacer laboratorios. Entonces sí, realmente sería importante que cada mes se vaya contigo para hacer los cambios, ¿no? Si es que tuviera. Y los 3 veces hacemos el estudio. Efectivamente, para que vea el cambio, el cuerpo se tardan 3 meses. Entonces yo siempre digo a los pacientes, nosotros, hay un dicho en China que dicen, te enfermas te enfermas en un día y ya te quieres que quites la enfermedad en menos de horas, en minutos. No.
te tienes que dar cuerpo para que se recupere. Y obviamente esa recuperación depende mucho de la alimentación que comas, porque somos lo que comemos, ¿verdad? Entonces es la base de todo nuestro ser en esta tierra. Entonces necesitamos que tengan una buena alimentación independientemente de la condición que estés, ¿no? ¿Por qué? Porque también en la etapa, tenemos diferentes, no es lo mismo la alimentación que un niño, que una paciente embarazada, que una paciente posmenopáusica, que una paciente después de una cirugía, que un paciente después con quimioterapia, con radioterapia, sí. Todos son una alimentación, un requerimiento diferente, sí. ¿No? Por ejemplo, en un paciente renal con una alimentación podemos esperar que tenga mejor calidad de vida. Claro, es que en el paciente renal es muy fácil de trabajar. Aquí el problema es que los pacientes, a lo mejor su problema emocional, que juega un papel muy importante en este tipo de pacientes, también eso es lo que no los deja avanzar. O el apoyo que también lleguen a tener. Por eso es importante que mantengamos el riñón de manera adecuada y por supuesto es mejor con la alimentación, ¿no? Para que podamos tener en este caso y que tenga mejor calidad de vida. Claro, porque lo que buscamos es prolongar ya la vida de tu riñón. Claro, eso es importante. Pues muchísimas gracias, doctora Yolita. Dinos cómo te podemos encontrar si queremos visitar para que nos guíes en esa etapa difícil, pero que se puede en la paciente renal. Claro, nosotros nos encontramos en la página de Nutritivamente-Salud. Pues muchísimas gracias, Yolita. Bienvenida. Gracias, doctora. Pues muy bien, mis amigos, aquí vamos a los tips. Sabemos que la enfermedad renal es una enfermedad difícil, sin embargo, no imposible. Con una buena alimentación guiada por un especialista, te puede mejorar mucho tu calidad de vida. Y pues ya sabe que la doctora Lo te quiere mucho, te voy a dejar un punto que te puedes ayudar mucho a tus riñones. Ese punto se encuentra en tus piecitos. ¿Dónde está tu piecito? En el medio, ahí está un puntito. Ahí te dejo ahí en la pantalla. Puedes hacer presión a ese punto 50 veces del lado derecho y 50 veces del lado izquierdo. Y podemos hacer del lado derecho, empezamos con las mujeres y el lado izquierdo empezamos con los hombres. En este caso lo puedes hacer todos los días. ¿Eso para qué? Para que tenga más flujo sanguíneo en tus riñones y se nutre mejor tus riñones. Y ya sabes, junto con una alimentación guiada por un especialista, vas a tener muy buena calidad de vida. Nos vemos en la próxima, mis queridos amigos, en Ni Hao Doctora Lo, lo mejor de 2 mundos para tu salud con medicina china.